Este es mi pueblo de Calvillo y no sé si sabías, pero aquí hay una tradición. En algunos pueblos, como aquí, los hombres vienen y empiezan a darle vuelta a la rotonda que está allá. Y nosotras las mujeres les damos vuelta en sentido contrario para ver si algún chico nos elige. Querido sobrino, el problema es que siempre estás en el lugar equivocado. Deja las ciudades y empieza a mirar a los pueblos, las rancherías y pequeñas localidades. ¡Qué guapo! Gracias. Pues ya estoy grande y pues aquí en el pueblo ya estoy quedada. Mi querido México no es inmune a los vientos de cambio. Y con esto llegan los divorcios, por supuesto que sí. Pero no todo está perdido. Hay tendencias regionales y socioeconómicas muy claras. Los lugares como los pueblitos suelen tener tasas muchísimo más bajas. ¡Viva los novios! ¿Te puedo hacer una pregunta? Es linda, no es fea, al contrario. Okay, no te asustes por palabra. ¿Por qué alguien se tendría que enamorar de una mujer de pueblo o de rancho? Porque tenemos un carácter creo que muy peculiar. Entre cálido, entre complicado, le damos un poquito de, no sé, de chispa tal vez a las relaciones. Me confieso por demás admirador de los pueblos. Y esta vez comenzamos en el pueblito de Tequila, famoso por demás por el jugo de agave con sus grandes peculiaridades espirituales y desinfectantes. Pero de un tiempo a esta parte, Tequila se ha convertido en un lugar donde muchos llegan a dar el sí para toda la vida. Quizás a muchos les resulte de la tiznada y a otros les valga Mauser, pero lo cierto es que hemos visto un aumento considerable de gringos con novias mexicanas. Muchas felicidades. Y mexicanos del gabacho con novias gringas. Algo está pasando. ¿Cómo se enamora a una mujer de pueblo, de rancho? ¡Ay, Dios! No sé, ¿por qué un extranjero tendría que escoger a una mexicana? No sé, somos muy alegres. Querido Brian, ya viste que pasar de panzazo no es suficiente. Muchos dicen no me quiero casar, pero en el fondo la cosa cambia. Todos anhelan una buena esposa, y si es como las de antes, mejor, y si es de pueblito, muchísimo mejor. Aunque cueste, aunque duela, aunque joda, aunque incomode reconocerlo, la cosa es así. Deja los pretextos y las excusas y cómprale el suru al tío Roberto, que este viernes hay fiesta en el pueblo. Y que tiemblen los güeritos del norte. Este es un buen músico. ¿Qué haría que alguien pierda la cabeza por vos? Ah, ¿por mí? Sí. No sé. ¿Qué te hace especial? Todos tenemos algo especial. Pues he dedicado mi vida a la educación, a trabajar con niños. Si te quieres casar y te está gustando este viaje a lo imprescindible, regálanos un like, suscríbete y comenta. Soy valiente, tengo huevos y me quiero casar.
Por algo ha de ser que tu jefa, tu jefe, tus abuelitos y un chingomadral de antepasados le apostaron al matrimonio con buen atino. Es verdad, eran otros tiempos, pero la naturaleza humana sigue siendo más o menos la misma. Hay quienes defienden el concubinato como si fuera la gran panacea, pero vivir en pareja no es lo mismo que estar casado. Cuando llegan los desmadres, los problemas, las asperezas, las fricciones, que siempre llegan, es mucho más fácil mandar todo al garete cuando están juntados, en caliente y sin pensarlo mucho. Oh, wow, sí es inmensa. Esto es un vestido de princesa. Literalmente es una vestido de princesa. En cambio, cuando hay un matrimonio de por medio, la cosa cambia bastante. Ambos se lo piensan 2, 3, 4 veces o más. Y ese tiempo hace toda la diferencia. Pensar en las consecuencias es saludable, aplaca el enojo y domina el impulso de dejarlo todo. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Calvillo. ¿Te gustan las iglesias? ¿Te gustaría casarte en una iglesia? Mis queridos Paco, Beto, Chuy, Nacho, Chelo, Lupe, Poncho y Memo, yo sé que cargan con orgullo ese hermoso par de huevos colgando en la parte trasera de la troca. Pero seamos honestos, no se mantienen de ese tamaño para siempre. Es cuestión de tiempo y cuando se encogen, la cabeza y el corazón empiezan a hacer cuentas. Ahí es cuando entran las cuentas, las responsabilidades, los títulos de la casa, los chamacos en la ecuación de dejarlo todo y mandarse a la tiznada. Creo que hay algo que no te conté. Ya te dije que no tengo novio, ¿verdad? Y la verdad no sé si vuelva a tener un novio. Pero la verdad es que me gustaría mucho. Y lo que no sabes es que sí tuve un novio que me rompió el corazón. Porque se fue al norte y me dejó. Y ya no supe nada de él. Y me quedé aquí esperándolo a ver si regresaba. Y jamás regresó, jamás me llamó. Pero él me llevó al cielo, ¿sabes? Y no sé si puedo volver a encontrar eso. Y me encantaría de verdad. Y no sé si lo pueda volver a tener. Y me gustaría. Habana Circus y Magic Time. Imposible perdérselo. Otro gran problema de hoy es que la gente se casa contemplando la separación como algo inevitable. Y eso, mi moderno e intrépido amigo, es un sinsentido. Casarse es como poner un negocio o como jugar a las cartas. Se hace más o menos con el mismo criterio.
No empiezas una partida pensando en perderla. No abres un negocio pensando en quebrar. Y tampoco te casas pensando en divorciarte. ¡Felicidades! Aunque tengas mala suerte, aunque te toque una Jennifer Shakira con axilas peludas teñidas de azul, independientemente de la edad, al casarse la percepción cambia mucho. La relación se vuelve más formal, más seria y más responsable. En cambio, el ciclo de los juntados es muy distinto. Cuando Melanie, aquella con una lista de parejas más larga que la guía telefónica, encuentra por fin a su querido y tatuado Michael, y él mismo la lleva a vivir al cuartito del fondo de la casa de sus padres, desde el minuto 1 se activa una cuenta regresiva para dejarse mutuamente. Luego el Michael se consigue a una Britney y la Melanie se conseguirá a un Kevin. Y la historia se repite en un bucle infinito. La sociedad se sostiene sobre la familia tradicional y esta tiene un punto de partida muy claro. El matrimonio entre un hombre y una mujer. No es casualidad que los movimientos coloridos, modernos y confundidos quieran desvirtuar esta unión. Tal vez lo que necesitamos es mirar un poco al pasado, a los tiempos donde los autos duraban toda la vida. Los amigos no se traicionaban y los problemas se resolvían en familia. Todo pesaba un poco menos, porque al final del día ella tenía a su esposo y él tenía a su esposa. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y decime, ¿qué estás esperando para casarte y portarte bien? Chao.